Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jueces en Línea. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se encuentran conectadas a través de las redes sociales del Poder Judicial para conocer un poco más de la justicia y tratar de resolver la mayor cantidad de dudas que tiene la ciudadanía a través de la pregunta directa y de respuesta también directa de los distintos magistrados que han estado en este ciclo de programas en línea. Tuvimos un gran ciclo de 9 capítulos sobre familia, sobre la retención del 10%, y este nuevo capítulo ya, este nuevo ciclo y este segundo capítulo corresponde para hablar sobre temas laborales, desempleo, teletrabajo y todo lo que ha impactado en la fuerza laboral y en los derechos de las personas a raíz del coronavirus. Les quiero presentar a la jueza en línea, le quiero presentar a la magistrada que está con nosotros ahora para responder sus consultas. Se trata de la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, Edi Pérez. Magistrada, muchas gracias por estar en línea. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estamos acá para contribuir, ayudarlos a que despejen sus dudas. Sabemos que por la contingencia hay muchas dudas que probablemente deben tener y para eso estamos acá, para responder, para contribuir, para ayudarlos. No tengan miedo en preguntar. Es importante, todas las preguntas son importantes, ya que además con eso ayudan a otros que no se atreven a realizar las preguntas y además también nos ayudan a nosotros como tribunal, a todos los otros jueces para saber cuáles son las inquietudes que tiene la gente, cuáles son los problemas que están viviendo y así poder enfocarnos y ayudarlos también con eso. Así es, le quiero contar a usted y también a toda la comunidad que está conectada hasta ahora que en 10 programas hemos tenido más de 400.000 personas conectadas y hemos respondido cerca de 300 preguntas en estos capítulos. Y luego los programas quedan grabados en redes sociales del Poder Judicial y la ciudadanía que no pudo estar en línea los puede consultar y los puede revivir si tiene alguna consulta que hacer sobre los temas que hemos tratado. Quiero invitar a las personas que están conectadas, tenemos más de 100 personas hasta ahora en Facebook del Poder Judicial, a hacer todas sus consultas acá abajo de la página en nuestro Facebook y las trataremos de responder todas con la magistrada Pérez. Ya tenemos varias preguntas, vamos a partir esta jueces en línea, son las 15 horas con 3 minutos. Claudé pregunta a través de Facebook. Por el tiempo de la pandemia, ¿me pueden obligar a tener o no tener vacaciones en esta época, magistrada? Ya, Claude, no me señaló de dónde era, pero No lo colocó. Le pedimos que la ya, gente que nos pueda decir sí, de para qué comuna así, o qué sector están escribiendo, así armamos la comunidad del Poder Judicial por en redes sociales supuesto, también. para así poder conocernos más, saber más o menos las inquietudes. A veces es importante también el lugar de donde vienen, porque a veces las Por ejemplo. problemáticas del norte, del sur, del centro, no son las mismas. Entonces, por eso le preguntaba también, a ver, las vacaciones. ¿Existe las vacaciones o feriados como los trata el Código del Trabajo, que son un derecho irrenunciable del trabajador? ¿Qué significa esto? Que usted como trabajador o como trabajadora es su derecho solicitar las vacaciones, sin perjuicio de que depende del empleador si es que se las da o no en la fecha que usted se las tome, porque obviamente tiene que ver que haya alguien para reemplazarlo, puede ver también, por ejemplo, si se las toma en verano y hay muchos que ya hicieron la solicitud antes, puede que tenga problemas el empleador, entonces puede que tenga que el empleador también conversar para poder distribuir la época. Eh, este siempre es un derecho suyo. Ya. Por tanto, no se le puede obligar a tomar las vacaciones. Existe también en muchos trabajos donde, de hecho, esto también le genera problemas al empleador en el sentido de que, como las vacaciones, en teoría debiesen tomárselas, al menos no se pueden acumular como por 2 periodos seguidos. ¿Mm? Eh, Hay muchos empleadores que suelen tener estos problemas porque precisamente no pueden obligar a los trabajadores a que se las tomen. Y hay muchos trabajadores que a veces no se los quieren tomar aunque pasen los 2 años y las siguen acumulando, acumulando, acumulando. Lo que han optado algunas empresas lo que tienen que hacer es incentivar a los trabajadores a que se las tomen. Entonces, hay algunas empresas, por ejemplo, que para hacer que los trabajadores quieran tomárselas, les ¿Mm? ofrecen bonos por vacaciones, bonos por tomarse feriados por más de tantos días, pero obligarlos, eso no se puede en ningún caso, ni siquiera en estado de pandemia.
La pregunta de Claudé era no tener vacaciones, pero tampoco se puede obligar a tomar vacaciones. A eso voy. No se Porque le eso puede obligar. hemos consultado, muchas personas han preguntado en otros programas también sobre esta situación que el empleador le está exigiendo tomar algún tipo de vacaciones. ¿Qué podrían hacer ellos si es que no quieren tomar vacaciones en esta A época eso voy. de pandemia? No, como es un derecho de ellos, por tanto no se les puede obligar a utilizarlo. Ya. Ellos ven cuándo lo quieren utilizar y se lo solicitan al trabajador, o sea, perdón, al empleador en ese momento. En caso de que los estén presionando para tomarse las vacaciones, lo que pueden hacer siempre, como en caso de cualquier otra problemática que tenga, es acudir a la inspección del trabajo. En la inspección del trabajo, tengo entendido que al menos en la mayoría de las inspecciones del trabajo siguen funcionando, tienen números de teléfono, atienden también por videollamadas, siguen realizando todos los trámites que se deben realizar, incluso también siguen realizando comparendos, etcétera. Por tanto, siguen prestando los servicios que tienen que prestar a la comunidad. Así que cualquier presión que reciban es ir a denunciar a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo va a hacer las fiscalizaciones correspondientes. Probablemente, si es que ve que sigue persistente esta situación, va a citar algún tipo de comparendo para llegar a algún acuerdo con el empleador, o va a realizar derechamente una fiscalización, o eventualmente, si estas presiones ya son muy grandes, incluso podría llegar a una especie de investigación porque puede haber algún tipo de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, etcétera. Pero la Perfecto. inspección es la encargada de realizar estas diligencias. Muchas gracias. Estamos conversando con Edi Pérez, jueza laboral de Calama. Hoy día nuestra jueza invitada, nuestra jueza en línea. Virginia Soledad nos saluda desde Viña del Mar y dice: buenas tardes, señora Edi Pérez. Mi consulta es la siguiente. Mi hermana se encuentra desvinculada en su trabajo desde abril y le corresponde su periodo de vacaciones ahora en agosto. ¿Debe esperar a que la reintegren otra vez a su trabajo para tomar esas vacaciones o las tiene que perder? Agradezco su ayuda en estos tiempos tan difíciles, dice Virginia. Me imagino que a lo mejor está con la protección del La empleo, de estar suspensión. suspendido, claro. Sí. También asumí que se refiere a la suspensión. Sí. Virginia, mucho gusto. A ver, aquí hay un tema. Entiendo yo que usted dice que ahora en agosto le En agosto correspondían decía, sus sí. vacaciones. Ya. Y que está desde abril suspendido. A ver, uno, como acabo de señalar, uno no tiene la obligación de tomarse las vacaciones en un periodo determinado. Como les reitero, las vacaciones son derechos irrenunciables del trabajador, por tanto es el trabajador el que decide si tomárselas o no tomárselas y en qué momento tomárselas. Sin perjuicio, como señalé, de la autorización que requiere también del empleador para no provocar problemas en el trabajo. No obstante, yo entiendo a lo que usted se refiere, que probablemente en agosto cumplía el año quizás, y Entendemos eso así generaba también, sí. un periodo nuevo de vacaciones, pero que las cumpla en agosto no significa que se las tenga que tomar en agosto. Puede tomárselas en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, el otro año, incluso puede acumularlas después para el otro año, no tiene ninguna obligación de tomárselas ahora en agosto. Por tanto, respondiendo a su pregunta, no las va a perder. El derecho se adquiere en agosto, pero no se pierde en agosto. Incluso en caso, por ejemplo, de que eventualmente la llegasen a despedir, sin perjuicio de que obviamente ya no se va a poder tomar las vacaciones porque la van a despedir, Obvio. y le tienen que compensar estas vacaciones en dinero. Por ejemplo, si había acumulado 15 días de vacaciones, que son 15 días hábiles, se hace el cálculo, se ve cuántos días en total serían los que le hubiesen correspondido de vacaciones, sumándole los fines de semana, y eso se lo tienen que compensar en dinero. Por tanto, incluso aunque la lleguen a echar o desvincular de su empleo en algún momento sin habérselas tomado, no significa que las pierda. Siempre, como les señalé, es un derecho irrenunciable del trabajador.
Estamos conversando con Edi Pérez, jueza laboral de Calama, nuestra jueza en línea el día de hoy. Agradecemos a los más de 109 conectados que tenemos a esta hora y también cerca de las 40 preguntas que nos han llegado el día de hoy. Vamos a viajar informativamente, hemos estado en Viña del Mar, ahora ya vamos a Santiago. Vale Morales dice, ¿se puede despedir a alguien por faltar 2 días seguidos al trabajo, siendo esto una empresa esencial? Ella hace un comentario y dice, entiendo que solo se aplica para empresas que están suspendidas, ¿o no? Pregunta Vale. Ya, vale, de Santiago. De Santiago, sí. A ver. La verdad es que el código establece una serie de causales, el código del trabajo, en las cuales se autoriza a despedir. Estas causales, si tú después las quieres revisar, te doy el tip, buscas Código del Trabajo en la Biblioteca del Congreso Nacional, artículo 159 y siguiente, señala las formas de término del contrato de trabajo. Dentro de las formas de término del contrato de trabajo, efectivamente existe una causal que es la ausencia injustificada al trabajo por 2 días seguidos, y entre otras varias causales. Por ejemplo, está la de 2 lunes al mes, etcétera, etcétera. Y el código no distingue, estas son causales de siempre. Son independientes del estado actual de pandemia en que estamos e independiente de si son empresas con servicios esenciales o no. ¿Por qué? Porque la obligación del trabajador es, en este caso, asistir a sus labores. Por tanto, si es que llega a no asistir, tiene el deber de justificarlo. Si es que no la justifica, más de esta cantidad de días que señala el Código del Trabajo, lamentablemente existe la posibilidad de que el empleador lo pueda despedir. Muy bien, nos escriben desde Puerto Montt, no con un nombre, sino con un nickname, Ave Fénix, nos dice de Puerto Montt, dice, buenas tardes señora Edi, si estoy con licencia médica, ¿me pueden despedir? Ya, esa también suele ser una pregunta bastante común. A ver, el código efectivamente establece cierta excepción para la gente cuando goza de licencias médicas, que es que no se les puede despedir por la causal de necesidades de la empresa. Yeah. Esta es una ventaja en el sentido de que la causal de necesidades de la empresa es la causal, yo diría que más utilizada, que significa que la empresa, por ejemplo, ha tenido problemas económicos, etcétera, entonces necesita reducir el personal porque ya no puede con todos los gastos normalmente. Hace referencia como a ese tipo de situaciones en general. Entonces, la empresa tiene que elegir entre sus trabajadores para poder reducir los costos y despedir a algunos. Entonces, lo que hace el Código del Trabajo es establecer que cuando la empresa elija a sus trabajadores, no puede elegir a aquellos que están gozando actualmente de licencia médica, pero es solo respecto de esta causal. Por ejemplo, si esta persona que está gozando de licencia médica, antes de tener la licencia médica, cometió, no sé, algún tipo, no sé, de robo, por ejemplo, dentro de su empresa, o entregó información privilegiada, cometió algún incumplimiento grave y eso estaba en investigación, se le puede despedir por estas otras causales. Yeah. Es una condición muy particular, tenemos que recordar a la ciudadanía solo que... respecto de eso. Sí, recordarle a la ciudadanía que junto a los magistrados en línea tratamos de responder en general algunos conceptos de dudas judiciales, pero que siempre la resolución final la tendrá el juez que analiza caso a caso la situación, ¿cierto? Sí, por supuesto. Cristian nos dice, muy buenas tardes, ¿cómo se puede obtener un documento que indique que estoy en un proceso judicial de índole laboral, considerando que los procesos de comparendo no se han podido llevar por motivo del COVID? Mi pregunta es porque necesito activar varios seguros de desempleo, pero todo me exige mi finiquito. Ya, a ver. Entiendo entonces que su duda en específico sería, ¿cómo podría conseguir el finiquito? Claro, al parecer él no tiene ese documento de finiquito y lo necesita para hacer ciertos trámites de desempleo. Ya, a ver, yo entiendo que efectivamente si es que fue despedido, necesita el finiquito y bueno, las notarías yo entiendo que siguen todas funcionando, no hay restricción,
Nosotros acá en Calama, en la segunda región, llevamos en cuarentena hace un montón de tiempo y al menos las notarías acá también siguen funcionando con normalidad. Ya. Por tanto, se lo van a seguir exigiendo probablemente porque siguen funcionando los organismos que otorgan los finiquitos. Ahora, si es que es el empleador el que no le ha otorgado el finiquito, ahí tendría otras opciones a las cuales concurrir. Por ejemplo, como ya señalé anteriormente también, siempre está la opción de acudir directamente a la inspección del trabajo, hacer el reclamo correspondiente por el hecho de que no se le ha otorgado el finiquito. Existe un plazo de 10 días para otorgar el finiquito luego del término de la relación laboral, por tanto, si este plazo ya pasó, necesariamente usted, si es que quiere alguna solución y el empleador no le responde, va a la inspección del trabajo. También, si es que prefiere y quiere empezar a demandar, puede ir directamente a los tribunales de justicia también, no es necesario que pase por la inspección. Ahí, si es que tiene los recursos o no, puede acudir a la Oficina de Defensa Laboral, que lo pueden asesorar gratuitamente, o derechamente buscar algún abogado particular, y en ese sentido también va a poder iniciar otros procesos, porque efectivamente el pago del finiquito suele ser a veces problemático, por eso le digo, depende si es que está a disposición suya o no el finiquito. Si está a disposición suya, lamentablemente en estas circunstancias va a tener que ir a la notaría a buscarlo. Sé que hay notarías que tienen trámites que se pueden hacer en línea. Así es. La verdad es que no tengo claro si es que el finiquito es uno de los trámites que se puede hacer en línea, pero entiendo que no. No obstante, usted puede entrar a buscar en Google notarios en línea y ahí le va a salir todos los trámites en línea que se pueden realizar y los que no se pueden realizar, y también le van a salir los contactos de las notarías, porque quizás igual podría acordar, hay unas que están entregando horas incluso, para que no haya gente acumulada en la misma, y así evitar con eso los resguardos respecto del tema del coronavirus. Así es, muchas gracias. Estamos conversando con Edi Pérez, nuestra jueza en línea del día de hoy, jueza laboral de Calama. Viajamos informativamente ahora hasta Valparaíso. La señora Elizabeth nos hace una siguiente consulta. Si en tiempos de pandemia la empresa, ella pregunta, si en estos tiempos de pandemia la empresa la puede despedir por tener una enfermedad crónica que me imagino le impide trabajar en estos momentos. Ya, doña Elizabeth. Muy buenas tardes. Respecto a tener una enfermedad crónica, a ver, ahí hay unos temas que han sido discutidos por la jurisprudencia, pero es cuando la enfermedad se hace, la salud de la persona eventualmente se puede hacer incompatible con las funciones que desempeña. Por ejemplo, le pongo el caso, ya que soy de Calama, soy jueza de Calama y soy nortina, soy antofagastina además. En el caso de las mineras, también a veces ha existido esta conflictiva con los mineros que tienen que subir altura y que a veces generan ciertas enfermedades que hacen que no puedan subir. Y han existido también alguna jurisprudencia, jurisprudencia me refiero a los fallos de los tribunales de justicia superiores, como la Corte Suprema principalmente, que se han pronunciado respecto en estos casos y eventualmente podría llegar a generar algún tipo de caso fortuito, por ejemplo, o fuerza mayor para la empresa, porque el trabajador ya no podría cumplir las funciones para las cuales fue contratado y, por ejemplo, tampoco se le puede reubicar en otra función. Sin perjuicio de ello, por el caso, en los casos generales, que me imagino que es el que pregunta ella, porque entiendo yo que estos casos son más específicos, como el que les acabo de señalar. En los casos generales, despedir a alguien por una enfermedad crónica, la verdad es que no es procedente, incluso podría ser discriminatorio y podría ser incluso también parte de una vulneración a los derechos fundamentales, porque te están discriminando por tener una enfermedad y tú puedes seguir realizando el trabajo. Hasta ahora yo entiendo que usted, doña Elizabeth, ha seguido realizando su trabajo sin ningún problema. Si el problema ahora es la enfermedad crónica, por el tema del coronavirus, eventualmente lo que podría hacer su empleador sería suspenderle el contrato de trabajo si es que no quiere que asista, o si es que usted no puede asistir, pero despedirla por eso no está permitido. Por lo demás, también en la Ley de Protección de Empleo se establece la prohibición de despedir por casos fortuitos por temas de la pandemia. Por tanto, si es que va a estar además basado en casos de la pandemia,
y se va a ir a la causal por temas de caso fortuito o fuerza mayor, no la pueden despedir derechamente por dicha causal. Ahora, si es que... No, Sí, sí. No, ahora, como les señalé, es solo respecto específicamente a esta causal, y si usted ve que existe algún tipo de problema de hostigamiento por este tema de su enfermedad crónica por parte del empleador, también les vuelvo a señalar, está la inspección del trabajo. La inspección del trabajo tiene la facultad de fiscalizar al empleador y de iniciar también investigaciones por tema de vulneraciones y respecto de las tutelas por vulneración a derechos fundamentales. Por tanto, si usted se siente discriminada porque se le está presionando o se le está quizás amenazando de que se le puede despedir por su enfermedad, usted puede acudir, hacer la denuncia correspondiente a la inspección va a poder realizar las investigaciones correspondientes y ayudarle a buscar una solución. María Antonieta nos consulta desde Curicó, séptima región. Una persona jubilada que vuelva a trabajar en un hotel. El empleador le señala que debe suscribir la suspensión de la relación laboral hasta octubre, debido a que tiene 71 años y es parte de la población de riesgo del coronavirus. Pero la ley no lo protege, dice ella, ya que además no tiene seguro de cesantía por ser jubilado. ¿Qué puede hacer para obtener algún tipo de ingresos? Ya, a ver, está un poco complicado el asunto ahí con eso, porque efectivamente la ley de protección del empleo hay varias cosas que no contempla. Actualmente está en tramitación una ley que busca precisamente mejorar este tipo de vacíos que quedaron con la ley de protección del empleo. Les recuerdo que la ley de protección del empleo fue una ley que se tuvo que tramitar bastante rápido para poder dar pie a lo que venía con la contingencia. Por tanto, quedaron bastante vacíos, como el caso de esta persona que nos está preguntando, y por lo mismo, ahora actualmente están precisamente en tramitación buscando llenar ese tipo de vacío, buscando asegurar que las personas que están con la suspensión del contrato no se vean disminuidas sus ingresos y no reciban menos que los ingresos mínimos, porque hay personas que incluso teniendo derecho y acceso a los seguros de cesantía, como estos no cubren el total de la remuneración, entre otras condiciones, ni siquiera tienen acceso como a la remuneración mínima. Se está buscando mejorar esas cosas. La verdad es que actualmente con la ley de protección del empleo está complicada la situación, porque efectivamente hay muchas personas, como la situación de la persona que nos está preguntando, que no tienen acceso al seguro de cesantía. Lamentablemente, la ley de protección del empleo en este sentido establece que quien tiene que hacer el pago es la AFC, por tanto va a depender si tiene acceso o no al seguro de cesantía solamente para el pago, y la verdad es que no hay muchas más opciones que yo le pueda dar ahora como juez. Ahí tendría que ser otros los mecanismos que puedan solucionar ese problema. Absolutamente. 15 horas con 22 minutos. Estamos con la jueza en línea, Edi Pérez, hablando de todas las circunstancias que tienen que ver con coronavirus y también empleo, condiciones distintas de empleo y también desempleo. Alexandra nos dice, muy buenas tardes, respecto a la renuncia voluntaria. Cuando existen malos tratos, hostigamiento laboral y no se entregan insumos mínimos para trabajar, porque la empresa dice el trabajador debe renunciar voluntariamente, siendo que finalmente no es voluntario porque es forzoso, ya que no tengo las condiciones para poder trabajar. ¿Cuál debería ser mi situación? Pregunta Alexandra. Ya, Alexandra. A ver, lo que no entendí es si ya renunciaste o estás pensando en renunciar a raíz de esa situación. A ver. Sí, lo hace como pregunta, así que no nos entrega mayor antecedente de su situación puntual. Ya, si es que ya renunciaste, a ver, mejor primero empecemos, pongámonos en la situación que todavía no has renunciado. Ya. Si aún no has renunciado, el código el Código del Trabajo establece una opción para las personas que están en la situación que tú señalas, que es el artículo 171, por si lo quieren revisar, les señalo para que así todos vamos aprendiendo. Así es. Que es el llamado autodespido o despido indirecto. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador siente que el empleador es el que ha incurrido en causales de incumplimiento, por ejemplo, al contrato de trabajo
o es el empleador el que está haciendo algún tipo de acoso laboral, etcétera, y por tanto es el empleador el que está faltando al contrato, y uno puede imputarle al empleador una causal de término del contrato de trabajo. Por tanto, ¿esto qué significa? Que se entiende que es un despido y tiene los mismos derechos del despido, es decir, indemnizaciones por años de servicio, el mes de aviso, etcétera. Ahora, para eso sí vas a tener que necesitar un abogado, ya sea de la Defensoría Laboral o abogado particular que te asesore, porque para eso vas a tener que recurrir necesariamente a los tribunales de justicia, ya que mandas la carta tú a tu empleador como autodespido, pero necesariamente después de eso tienes que interponer la acción ante el tribunal para que el tribunal sea quien determine si efectivamente el empleador incurrió o no en las causales que tú estás señalando. Ahora, si es que ya renunciaste, efectivamente la renuncia no da derecho a ningún tipo de indemnización. No obstante, lo que sí suele haber, y que eso es un tema que también se va a tener que discutir en tribunales, es que algunos alegan una especie de vulneración a los derechos fundamentales, a la integridad psíquica, por ejemplo, si es que te han estado acosando, o por el tema que tú señalas de las medidas de seguridad que no eran suficientes, que pueden haber generado también algún problema en ti. Y eso lo que hacen es solicitar que la renuncia no se tenga por tal porque existe una presión para que tú renunciaras. Por tanto, cuando tú renunciaste, no lo hiciste de forma libre. Existieron vicios en esa renuncia y piden que se deje sin efecto esa renuncia e interponen las acciones correspondientes dependiendo del caso, que puede ser también una tutela o derechamente algún cobro de prestaciones que se te hayan adeudado. Por tanto, ahí hay que distinguir si es que, pero sea como sea, si es que tú estás en esa situación, te recomiendo que busques un abogado porque todo eso que tú me señalas se va a tener que ver sí o sí en tribunales. Puedes reclamar también a la inspección, pero en la inspección va a ser más difícil porque más allá de hacer un comparendo y de citar a tu empleador para llegar a un acuerdo, no vas a llegar a mucho más que eso probablemente porque ya hay una renuncia y eso se va a agarrar probablemente de eso el empleador para no querer ceder mucho. Así que te recomiendo nuevamente que busques un abogado para poder solucionar, porque sea cual sea de las dos vías, vas a necesitar acudir a los tribunales representada. Alexandra después nos explicó que era de Antofagasta, así que muchas gracias, magistrada, y muchas gracias, Alexandra, por Alexandra de tu consulta. Antofagasta, Sí. de mi región. Sí, pues, 136 conectados a esta hora y estamos recibiendo muchas preguntas. Y la gracia de magistrada de este programa en directo es que recién respondimos una consulta de Cristian. ¿Se acuerda que hablaba de cómo obtener un documento que indique el despido? Bueno, nos hace la contrapregunta, esa es la gran gracia de estar en directo. Y nos dice finalmente lo que él quiere decir es que la causa está judicializada y que quiere obtener un certificado de conciliación. ¿Eso lo hace directamente en el tribunal? A ver. Ya, eso es mucho más fácil, Cristian, porque te comento, desde hace ya algunos años, las causas del Poder Judicial son virtuales. El laboral también, hace bastante tiempo, tú tienes todas las causas en línea. Y además, del año 2016 más o menos se empezó a implementar la firma digital. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros los jueces firmamos todas las resoluciones mediante una firma digital que tiene la misma validez que una firma a mano. Yeah. E incluso mucho más, yo creo ahora, porque tienen código, sale hasta la hora en que uno firmó todo. ¿Eso qué significa? Que tú, con tu clave única, puedes ingresar a la oficina judicial virtual, búscalo así, oficinajudicialvirtual.cl, pones tu clave única, te vas a las consultas de causa o a mis causas, a la sección laboral, y buscas ahí tus causas laborales. Ahí en tus causas laborales vas a poder encontrar, te van a aparecer todas las causas laborales que has tenido que están vigentes, y tú accedes a la causa en particular que requieres ver y vas a poder ver todo el historial de la causa. Tú te vas ahí a la conciliación, si es que fue en la audiencia, por ejemplo, preparatoria, te vas a donde dice audiencia preparatoria, descargas el documento y ese documento lo imprimes y no necesitas ningún certificado porque ese documento viene ya con la firma digital del juez,
por tanto, es lo mismo que fueras al tribunal a pedirlo, incluso en muchos lados siempre se señala que se haga directamente desde la página, no es necesario que vayan a requerir ningún timbre al tribunal, ninguna firma adicional, etcétera. Por tanto, así de fácil, tú entras por internet, lo imprimes y tienes ahí tu Listo. certificado de conciliación. Qué bueno, muchas gracias por esa explicación también de cómo navegar dentro del sistema de justicia. 15 horas con 29 minutos, estamos en línea con la jueza Edi Pérez. Saludamos y agradecemos a todas las personas que están a esta hora conectadas con el Poder Judicial y que están haciendo innumerables preguntas. Han llegado preguntas sobre el teletrabajo y vamos a tratar de responder algunas. Miguel González dice, perdón, dice, para el teletrabajo es necesario firmar, no, no es Miguel, sí, voy a dar inmediatamente el nombre, es necesario firmar un anexo de contrato para ejercer en el marco del teletrabajo. La pregunta, perdón, ahora la encontré, es de Yossi. De Yossi. A ver, efectivamente, si es que tú no estás contratada con funciones de teletrabajo, el teletrabajo implica un cambio en tus condiciones de trabajo necesariamente. Y todo cambio en las condiciones de trabajo tiene que ser mediante un anexo. ¿Por qué? Porque eso implica que el empleador, por ejemplo, se va a hacer responsable de otras cosas, que tú también vas a tener quizás otros tipos de obligaciones, por ejemplo, respecto de la asistencia, ya no la vas a poder marcar como la marcabas en tu trabajo presencial, vas a tener quizás, no sé, algunos empleadores trabajan con ciertas plataformas que te hacen ingresar ahí y marcar la asistencia en esas plataformas. Por tanto, eso resguarda estos anexos a ambas partes respecto de las obligaciones que eventualmente se puedan ver modificadas en algún aspecto por el teletrabajo, porque estamos claros que un trabajo presencial no es exactamente lo mismo que un trabajo virtual. Eso implica también, por ejemplo, eventualmente acordar las herramientas que te van a entregar también para el teletrabajo, por ejemplo, si se te va a dar algún computador de la empresa, alguna impresora de la empresa, si hay muchos casos en que, por ejemplo, ya no te dan el bono de movilización porque ya no te vas a movilizar al trabajo. El objetivo del bono de movilización es precisamente lo que tú vas a gastar en ir al trabajo, que ya no lo vas a hacer, pero a cambio, por ejemplo, te dan un bono para el pago de internet, por ejemplo, que lo vas a ocupar, o eventualmente también algún plan de telefonía móvil, etcétera. Entonces, por eso te señalo, eso implica necesariamente modificaciones y todas las modificaciones tienen que estar por anexo porque tienen que ser también por acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, ¿no se puede llevar a cabo el teletrabajo? Efectivamente, a ver, en este caso estamos obviamente en una situación especial de pandemia, Sí. pero efectivamente, como les señalo, como implica cosas distintas, no se puede obligar al teletrabajo y es algo que tiene que haber también acuerdo de las partes. Sí, hay que recordar que la ley de trabajo, del teletrabajo, una ley que ingresó a tramitación parlamentaria el 2017-2018, o sea, no era Sí, originaria de exactamente. este periodo de COVID, por lo tanto, puede también caer en algunos espacios de duda frente a su implementación. Yasmín nos dice, mi jefa me obliga a tener prendida la cámara de mi computador todo el día. Estoy con teletrabajo, por lo tanto estoy haciendo mi función desde mi hogar. ¿Corresponde eso? También dice que le escribe en horas fuera del horario normal de teletrabajo. ¿Qué puede hacer Ya, ella? a ver. Ya, es importante esto, porque sin perjuicio de lo que acabo de señalar, que ¿Mm? obviamente el teletrabajo, eh, por su esencia, va a implicar ciertas obligaciones distintas. Eso no significa, por ejemplo, que cambie tu jornada de trabajo. Ya. Si es que no se establece por el anexo que hay un cambio en la jornada de trabajo, tu jornada de trabajo sigue siendo la misma, por tanto tus obligaciones como trabajador van desde la hora que empieza tu jornada hasta la hora que termina. Después de la hora que termina la jornada, tú no tienes ninguna obligación de estar respondiendo mensajes, de estar contestando llamadas, etcétera. Por tanto, no corresponde efectivamente que se te solicite hacer ningún tipo de trabajo ni ninguna otra circunstancia fuera de tu horario de trabajo.
Ahora, respecto a la cámara, eso es un tema mucho más sensible. La verdad es que es complicado porque yo entiendo que en principio es algo que podría vulnerar tu derecho a la intimidad. Efectivamente, lo que importa, entiendo yo, es que cumplas tus funciones laborales. Ahora, que estén con una cámara todo el tiempo observándote, solo para controlarte, evidentemente puede ser algo que llegue a vulnerar tus derechos fundamentales, y en ese mismo sentido, si se te está presionando para ello, si se te está obligando a ello, reitero, puedes acudir a la inspección, realizar la denuncia correspondiente y que se hagan las investigaciones correspondientes. Entiendo que a veces también es complicado, yo sé que he señalado muchos casos en estos de vulneraciones de derecho ir a la inspección, sé que no todo el mundo quiere ir porque tiene miedo las represalias posteriores que pueden haber, pero en principio también se pueden hacer denuncias ante la inspección que sean anónimas para que lo tengan en consideración. No es necesario, bueno, cuando es vulneración de derechos sí, porque como es en específico de ella, pero por ejemplo podría ser alguna denuncia general de que la empresa está haciendo eso. Claro, que Entonces las se pueden hacer condiciones investigaciones generales son generales así. también y fiscalizaciones generales. Sí. Así que para que no tengan miedo, además también la empresa, al menos en teoría, el código establece que no puede tomar represalias un empleador contra un trabajador que denuncie, porque si no, eso también es otra causal de vulneración, lo que implica varias indemnizaciones que tendría que pagarle el empleador. Así que hay mecanismos también en la ley para proteger al trabajador. Cintia nos pregunta desde Milipilla. Dice, estoy trabajando desde mi casa, pero el internet me sale muy caro. ¿Quién debe pagarlo, mi empleador o yo? Esto no quedó regulado en ninguna parte. Ya. Bueno, eso es lo que explicaba también recién. A ver, el tema de las herramientas para el teletrabajo, efectivamente, quien tiene que dar las herramientas para el teletrabajo es el empleador, porque finalmente todas esas funciones las estás haciendo para él, porque acá estamos hablando de que existe una relación de trabajo, una relación laboral. Por tanto, al haber una relación laboral de trabajo, con dependencia y subordinación, ¿quién te entrega todas las herramientas para el trabajo del empleador? Acá no estamos hablando de una prestación de servicios honorarios, por ejemplo, de un trabajador independiente, sino que Claro. de una relación laboral. En ese sentido, el empleador te tiene que dar los medios, sin perjuicio de ello, como señalo, estas cosas se tienen que acordar ahí por anexo. Puede que hay personas que también me lo han consultado antes particularmente, que claro, les siguen pagando lo mismo, pero les siguen pagando lo mismo a algunos porque les quitaron el bono de movilización y se lo reemplazaron, entonces la gente no se da cuenta a veces que sí le están pagando internet. Y ahora, si no se lo están pagando, como les señalo, es algo que sí se tiene que hacer cargo al empleador, por tanto, reitero, haga la denuncia correspondiente, puede solicitar que se haga cargo de eso su empleador. Incluso en la ley de teletrabajo que mencionaba acá Julio, se había establecido también algo al respecto que tenía cierto plazo, en el fondo el empleador, perdón, para poder concretar esto mediante los anexos, tenía que hacerse cargo efectivamente de ese tipo de situaciones, entregar todas las herramientas necesarias. Por tanto, si es que se lo obliga a que usted se haga cargo, eso no corresponde y tiene todo el derecho a reclamar. ¿Qué pasa? Nos consultan desde Valdivia. Si no dice el nombre, si es que me bajaron el sueldo en forma unilateral por estar en teletrabajo. ¿Qué tengo, a quién debo reclamarle esto? Ya, a ver, allí hay que hacer una salvedad si es que el sueldo se lo bajaron por estar en teletrabajo o porque le redujeron la jornada. Ya. Porque hay que recordar que la ley de protección del empleo establece o la posibilidad de o suspender el contrato de trabajo o también de reducir la jornada laboral. Si es que se reduce la jornada laboral, podría, a raíz de esta ley de suspensión, perdón, de protección del empleo, podría haberse rebajado el sueldo a raíz de una rebaja de la jornada laboral. Ahora, si el caso de él no le rebajaron la jornada de trabajo, sigue teniendo las mismas horas de siempre, y solo por el hecho de estar en teletrabajo le bajaron la remuneración, obviamente es algo que no corresponde, porque aunque esté en teletrabajo sigue cumpliendo con la misma jornada, las mismas obligaciones, etc. Y
¿a quién le puede reclamar? Les reitero, es a la inspección. Siempre el primer aliado del trabajador es la inspección del trabajo a quien puede recurrir, y si es que no se puede solucionar a raíz de la inspección, siempre estamos nosotros después, los tribunales de justicia, que somos quienes finalmente podemos tomar alguna decisión al respecto. Nos consultan de Ovalle, Carolina, dice, ¿el trabajo en general es de lunes a viernes o de lunes a domingo? Y lo pregunta porque le están haciendo trabajar a través de teletrabajo, también con turnos de fin de semana. Ya. A ver, por regla general, el código establece que el código del trabajo, que se trabaja en los días hábiles, o sea, de lunes a sábado. Ahora, esa es la jornada ordinaria de trabajo que pueda haber, pero primero va a depender de lo que usted haya firmado en su contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque va a depender si su contrato de trabajo se firmó de lunes a jueves, por ejemplo, no la pueden hacer trabajar ningún otro día distinto al de lunes a jueves. Lo que importa es lo que esté en su contrato de trabajo. Ahora también hay empresas que trabajan con jornadas excepcionales. Por ejemplo, con jornadas de 7x7, de 4x3, o algunas que también, bueno, entiendo que está con teletrabajo. Sí. Por tanto, va a depender efectivamente de la jornada que tenga establecida en su contrato de trabajo, y esa es la que se tiene que respetar. Si es que no se modificó por el anexo de contrato de trabajo a una jornada distinta, se tiene que seguir respetando la jornada original, tanto los días como los horarios. Si es que tiene problemas con eso, le vuelvo a reiterar, está la inspección, usted puede denunciar que se le está haciendo trabajar otros días, puede dejar constancia también y eventualmente incluso solicitar el pago de horas extraordinarias, porque cualquier trabajo que usted realice fuera del horario y en otros días adicionales, serían entonces trabajo en horas extraordinarias que correspondería pagarlas como tal. Muy bien. Lorena Alejandra dice, en el caso de los colegios, los docentes están realizando clases virtuales, evidentemente, y el empleador adaptó la prestación de servicio de este modo debido a que hay que mantener el derecho a educación y las clases. Dice, en el fondo no hay acuerdo de voluntades para realizar este trabajo a distancia porque no se pueden suspender las clases. Dice, en esta condición tan obvia, ¿se debe hacer también un anexo de contrato? Ya, Lorena Alejandra nos dice de qué ciudad nos está escribiendo. Ya. A ver, Lorena Alejandra. Respecto de los anexos de contrato, como vengo reiterando, son importantes los anexos de contrato porque regulan todas las situaciones de todas las problemáticas que puedan haber. Por ejemplo, lo que me han preguntado respecto del pago del internet, etcétera. Por eso es importante los contratos de trabajo. O sea, perdón, los anexos. Ahora, sin perjuicio de que sean obvias las situaciones, finalmente, al final la realidad puede que diga otra cosa. Puede que para usted sea obvio, pero para otras personas no sean tan obvios, precisamente por las funciones, por los horarios que tienen que cumplir, las obligaciones extra adicionales. Por tanto, yo entiendo que sí es necesario el anexo de contrato de trabajo. Sin perjuicio de ello, obviamente, todo depende finalmente de la voluntad de las partes, porque al final el anexo o el problema que pueda haber con un anexo va a depender del trabajador, si es que va a denunciar o no al empleador, por ejemplo. Perfecto. Pero les reitero, a veces uno no le toma la importancia necesaria a los anexos cuando cambian las funciones, pero la herramienta que usted siempre va a tener como trabajador para defenderse va a ser por escrito. En una relación laboral, la persona más débil de la relación laboral siempre es el trabajador. Porque al final el empleador puede que vulnere la ley igual, puede que lo despida igual aunque no lo tenga que despedir, puede que igual no le pague cosas que le tenga que pagar. Por tanto, su forma de protegerse como trabajador es siempre con el documento en mano. Entonces, es más importante a veces de lo que uno cree. Así es, 15 horas con 43 minutos. Se ha hecho muy corto el programa, magistrada. Ya llevamos casi 43 minutos y tenemos muchas preguntas. Vamos a responder las últimas dos y desde ya
Dejamos invitados a todos los usuarios del Poder Judicial de redes sociales para que sigan atentos a nuestros anuncios cuando nos corresponda tener nuevamente juezas en línea. Francisco González nos dice, buenas tardes, ¿qué sucede en caso de los empaques de los supermercados que no pueden trabajar producto de la pandemia y que tampoco tienen contratos de trabajo? Ese es un tema que también ha sido bastante discutido en los tribunales de justicia respecto a la situación de los empaques, porque efectivamente ahí va a depender. Va a depender de cada situación en particular, de cada supermercado, sucursal, etcétera, en particular, porque si es que no tienen contrato de trabajo, derechamente, hay que partir de la base de que en principio no hay relación laboral. Por tanto, si no hay relación laboral, de partida yo no tengo nada que responderle porque Por ejemplo. Esa causa no podría llegar a un tribunal laboral, sí, porque no sería un contrato de trabajo. Ahora bien, por eso señalo en principio, porque en laboral existe un principio que es muy importante, que es el principio de la realidad, que significa que haya o no haya contrato de trabajo, lo que se hace es ver en la situación particular si en realidad existe o no un contrato de trabajo, independiente de que haya existido algún contrato firmado o no. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el empaque está en un supermercado con bajo subordinación y dependencia, es decir, que recibe órdenes de los jefes del supermercado o de la empresa que está a cargo del tema del empaque, que tiene que cumplir horarios determinados, que si no va, por ejemplo, a trabajar, lo amonestan o le bajan o le pagan un sueldo y se lo bajan, por ejemplo. Que tiene que estar marcando asistencia, etcétera. Si tiene ciertas circunstancias, eventualmente podría en los hechos haber de todas formas un contrato de trabajo y en ese caso ahí sí tendría que reclamarlo también ante los tribunales de justicia laborales para que se le haga valer y que se le considere un contrato de trabajo. Muy bien, la última pregunta que tiene que ver también con esto del teletrabajo y la pregunta es de Fabián. Dice, ¿qué es mi derecho a la desconexión? Ya. Va muy relacionado con otra pregunta también que respondí anteriormente. Sí, de los tiempos de Su trabajo. derecho a la desconexión es lo que yo le señalaba en cuanto a que el teletrabajo no modifica tácitamente la jornada de trabajo. ¿Eso qué significa? Que si mi jornada de trabajo es de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no por el hecho de estar en teletrabajo significa que se va a ampliar a las 24 horas del día, a los fines de semana, a los feriados, sino que mi jornada sigue siendo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por tanto, mis funciones yo las cumplo en ese horario. Fuera de esos horarios, yo no tengo que responderle al empleador porque no está incluida, no se me alargó la jornada de trabajo y como les señalo, si es que el trabajador quiere que usted trabaje más horas adicionales al día, entonces tiene que firmar un pacto con usted mediante un acuerdo para realizar horas extraordinarias en caso de que estén los presupuestos y esas horas adicionales, que tiene que estar además con su consentimiento, se le tienen que pagar como horas extraordinarias. El resto que no corresponde a su jornada de trabajo, usted, como lo señala, tiene el derecho a desconectarse, no tiene ninguna obligación de estar respondiendo ni haciendo ninguna labor fuera de su horario de trabajo. Ahora, esto efectivamente se ha visto ahora más reflejado quizás con el teletrabajo, pero también en la vida real, fuera de la pandemia, pasa que también los empleadores solicitan cosas fuera de los horarios de trabajo. Por ejemplo. Este derecho a la desconexión no es solamente para el teletrabajo, sino que en general. Uno como trabajador, como les señalo, si mi contrato de trabajo dice de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, entonces yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Si a las 6 de la tarde no he terminado mi trabajo, mi horario es hasta las 6 de la tarde. Ahí eso, yo sé que obviamente se acostumbra a que muchos trabajadores se quedan igual más tarde, pero su obligación es hasta esa hora. Usted está contratado para cumplir un horario de trabajo y no para cumplir con resultados en específico. Eso ya es otro tema, va a depender de otras cosas, pero eso no significa que usted, porque no terminó justo una cosa que se le encargó hacer,
5 para las 6 de la tarde, se va a quedar hasta las 9 de la noche trabajando, si es que no se le pagan las horas extraordinarias. Muy bien, son las 15 horas con casi 50 minutos y queremos despedir a nuestra jueza en línea del día de hoy, la magistrada Edi Pérez, jueza laboral de Calama. Magistrada, muchas gracias por estar en línea. Muchas gracias a ustedes, gracias por sus preguntas también, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa, acá vamos a seguir estando los jueces en línea para poder ayudarlos. Muchas gracias, le cuento que recibimos más de 60 preguntas y en todo momento tuvimos más de 100 conectados y conectadas en nuestra Facebook del Poder Judicial de Chile. Me despido, nos encontramos prontamente en más jueces y juezas en línea porque vamos a seguir respondiendo temas laborales, temas de familia, 10%, todos los temas que son de interés, nos haremos cargo para darle un poco más de información y así tomar muchas mejores decisiones en su vida. Me despido. Nos reencontramos pronto y les recuerdo que este programa queda grabado, por lo tanto pueden volver a verlo las veces que ustedes estimen necesarias. Hasta pronto, que tengan todos ustedes muy buenas tardes.